Potser la primera activitat estem aquí, perquè és una cosa molt curta, però sí que la primera part és una mica de connexió amb nosaltres, no? I d'observació, perquè és tan important, no? En aquests dies que a vegades anem tan de pressa, no? Llavors, us proposo tancar els ulls i observar els nostres pensaments i observar aquest riu de pensaments, de coses que ens passen pel cap i potser els deixem estar allà. No ens anem a ningú pensament, sinó que simplement els observem i mirem com estem. Si hi ha molts, si estem tranquils, si no. Bé, doncs anem tornant. I ara us proposo una mica un exercici una mica creatiu, no sé com dir-ho, però seria d'expressar amb la veu com està el que hem percebut. Jo soc asturiana, doncs el meu català, jo entenc tot el català vostre, però que potser a vegades cambio al castellano, que no sintáis. Si queréis hablar en catalán, hablar, ¿vale? Se me olvidó decirlo antes. Entonces, la idea es poder con la voz expresar algo lo que hemos percibido, ¿vale? Por ejemplo, a mí me sale... Estem, ¿no? Molt bé. Pues ahora sí que si podemos coger las esterillas y nos venimos para aquí. La idea de este momento es un poco percibir también cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Antes hemos hecho un poco de observación de nuestra cabeza, nuestra mente, y ahora si nos podemos estirar, que estéis cómodos. Bien, ahora podemos estar un par de minutos percibiendo cómo está nuestro cuerpo, dónde están nuestras tensiones, si tenemos alguna zona que quizás nos duele o nos molesta. Y ponemos nuestra atención en esa zona o en esas zonas y podemos probar a cuando respiremos, el aire entra por esa zona y cuando expiramos sale por esa misma zona y se lleva esas tensiones que quizás percibimos ahí. Nuestro cuerpo respira solo, no tenemos que concentrarnos en inspirar y respirar, simplemente enfocamos nuestra atención en esas zonas de tensión y cada vez que expiramos y salen estas tensiones, observamos cómo esa zona, pues pesa un poco más. La fuerza de la gravedad atrae esas zonas hacia abajo, hacia el centro de la Tierra y se relaja. A veces va bien empezar desde los pies, ir subiendo hacia arriba. En las articulaciones a veces se acumula tensión. Toda la zona de la espalda.
Cada uno que se observe y que sea autónomo por ahí. Y poco a poco que algunas tensiones han ido saliendo, podemos intentar escuchar a nuestro cuerpo y ver si el cuerpo tiene ganas de moverse de alguna manera. Quizás algún ligero vaivén, quizás algún estiramiento, un desperezo, un bostezo, no sé. Es interesante que es nuestro cuerpo el que nos guía en estos movimientos. No es un ejercicio que hay que hacer, sino es simplemente pues la necesidad del momento, ¿no? De cómo hemos percibido nuestro cuerpo y lo que nos está pidiendo. Nuestro cuerpo tiene ganas de sentirse unido, de sentirse coordinado, pero a veces las tensiones pues bloquean, ¿no? Esta coordinación. Entonces, nuestro cuerpo también es muy inteligente, nos mantiene vivos, respira sin que nosotros tengamos que hacer nada para ello. Él ya es muy listo. Y también busca la manera de unificarse, ¿no? de coordinarse. Tiene muchos recursos automáticos que a veces, por lo que sea, no dejamos que salgan. Por ejemplo, un bostezo o a veces desperezarse. A veces cuando estamos en público esas cosas a veces las omitimos, ¿no? O el llanto, yo qué sé. Mil cosas, ¿no? Automáticas que nosotros no controlamos. Y por qué no permitírselo y observar qué ocurre cuando lo dejamos salir. Quien le apetezca puede ir levantándose, incorporándose. Y quizás probar algún movimiento más activo, ¿no? Quizás algún, no sé si movimiento de cadera o yo qué sé, de coordinación entre nuestra columna vertebral, no sé. Bien, pues os propongo que nos pongamos de pie. Y vamos a notar un poco pues nuestra alineación, nuestra columna. Vale, es un ejercicio que quien vea que no lo quiere hacer, pues no pasa nada, simplemente lo observa. Pero es un poco para ir soltando cada vértebra desde arriba del todo, desde la cabeza, poco a poco, vamos dejando caer. Tenemos la cabeza muerta, como muerta, los brazos también, y poco a poco cada vértebra va cayendo y las rodillas se flexionan un poquito. Os lo hago yo a cámara rápida un poco y ahora lo hacemos todos juntos. Así. Nos ponemos a cuatro patas. Coordinamos. Y dejamos la cabeza otra vez muerta. Y poco a poco nos volvemos a incorporar. Bastante más, poco a poco, pero aún así lo podéis ver. Os he hecho un poco la muestra para que
para que si alguien no lo quiere hacer, pues que no lo haga. Pero bueno, pues quien quiera hacerlo, ponemos los pies alineados con las caderas y muy lentamente empezamos a dejar caer la cabeza. Poco a poco las cervicales van cayendo siguiendo a la cabeza. Movemos un poquito los brazos para comprobar que están sueltos. La cabeza también, como un muñeco sin vida. Las dorsales, las lumbares, las rodillas se flexionan un poco cómodamente. Hasta que toda nuestra espalda está caída hacia abajo y el culo todavía está arriba. Las rodillas flexionadas y nos bamboleamos un poco la cabeza, los brazos y soltamos. Bien, poco a poco los talones suben hacia arriba mientras las manos tocan el suelo. Nos apoyamos con las manos y nos quedamos en cuclillas. En cuclillas bajamos la pelvis y en esta posición en la cual las manos nos ayudan a mantener el equilibrio, los talones están levantados y nos apoyamos en las puntas de los pies, comprobamos que nuestra cabeza sigue sin vida y respiramos y expiramos. Poco a poco caminamos con las manos hacia adelante y las manos se alinean con nuestros hombros y las rodillas con nuestras caderas. Y aquí podemos probar a mover nuestra pelvis y nuestro cráneo y ver cómo se sincronizan, ¿no? Pero pueden ir cada una por su lado, pero a la vez están coordinadas las vértebras, ¿no? A través de las vértebras. Nos movemos gustosamente, nos estiramos. Y volvemos a dejar ir la cabeza. La movemos un poco para comprobar que sigue muerta. Y poco a poco metemos las puntas de los pies para ir a la posición de cuclillas. Con las manos vamos hacia atrás y nos mantenemos en equilibrio con las manos y la cabeza sigue pues muerta. Y poco a poco los talones van tocando el suelo mientras la pelvis sube hacia arriba, las manos y la cabeza y los brazos están como muertos, lo comprobamos. Y poco a poco nuestras lumbares se van a ir a colocar una encima de la otra, poco a poco, mientras nos vamos incorporando, pero la cabeza todavía sigue como muerta. Las rodillas flexionadas van a estar flexionadas hasta que la cabeza se ponga recta. Cada uno a su ritmo. Y al final del todo, con las rodillas flexionadas todavía, la cabeza ya se ha puesto encima en el eje. Y ahora vamos a probar a movernos un poco por el espacio con esta sensación de alineación que hemos conseguido, ¿no? Con este ejercicio. Caminamos, pues yo que sé, un poco, quizás cada uno por su zona. Es diferente a cómo estábamos antes. Quizás no hay diferencia, no lo sé.
Y la última cosa que quería mostraros, necesito que os tumbéis otra vez. Perdonad que os estoy poniendo para arriba, para abajo. Sabéis, al cantar, bueno, entre otras cosas, el tema de la respiración es un tema en el cual se le pone bastante énfasis, ¿no? Como es lógico. Y a mí una vez me enseñaron un ejercicio, un profesor de Qigong. Yo no soy para nada experta en Qigong, pero este ejercicio me gustó para notar las respiraciones, los distintos tipos de respiraciones que podemos observar en el cuerpo. Entonces, si podéis estirar las piernas, bueno, si estáis muy incómodos no pasa nada, pero quizás puede ir bien. Y os propongo de poner estos dos dedos, el índice y el corazón y el pulgar, los ponemos apretados, o sea, los apretáis aquí encima de vuestra barriga, los apretáis y el resto están muertos, ¿vale? Están sueltos. Los apretáis y respiráis y observáis dónde va el aire. Tenéis que apretar con fuerza, los dos dedos. No vale solamente que se toquen, sino que han de estar bien en contacto y apretados. Y los otros dedos relajados. Dejamos que el aire entre y observamos a dónde va. El siguiente paso sería unir y presionar los dos dedos corazón. Esto que vosotros llamáis la butifarra, ¿no? Pues los dos dedos corazón los apretáis con fuerza y los otros quedan como un poco muertos. Y observáis dónde va la respiración. Y el último paso, pues los dos dedos que quedan, el meñique y el anular, los apretamos con fuerza y los otros quedan sueltos. Y vemos si la respiración va a algún otro lugar. Tenéis que apretarlos con fuerza, que si no, no. Vale, podéis probar los otros dedos, los dos corazones, los dos índices y con los pulgares. Podéis probar las otras dos posiciones que hemos visto antes. Y ahora os haré una pregunta, que es ¿dónde notáis cada una de las... O sea, ¿a dónde os va el aire en cada una de las posiciones? Por compartirlo, que... Cuando estéis nos podemos sentar y lo hablamos. Cuando empiezo aquí, la respiración es bastante de aquí arriba, ¿no? Cuando hago esto, toda esta zona, ¿no? Que se expande, y cuando hago esto, también es como que baja más. Entonces a mí a veces, pues yo qué sé, cuando estoy en la cama o yo qué sé, para relajarme o para notar estos diferentes lugares, ¿no? Al respirar, me gusta hacer esto para ver cómo estoy en cada uno de los lugares y luego al final se trata de unificarlos y que el aire pueda entrar en todos, ¿no? Pero bueno, me pareció un ejercicio así curioso para que cada uno se pueda observar, ¿no?